Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la primera jornada del culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es 28 de marzo del año 2021 y el día de hoy comenzaremos con una serie especial de cultos denominada Las 7 Palabras de Cristo en la Cruz del Calvario. Comenzaremos un estudio completo en conmemoración de esas 7 frases cortas pero de trascendencia eterna que pronunció el Señor Jesucristo en ese momento en donde Él estaba siendo el medio de redención para todos los que hemos creído en su santo evangelio. Por medio de esta serie, nuestra fe en Dios se fortalecerá por darnos muestras de su gran poder y verdad cuando se nos presente evidencia histórica y bíblica del cumplimiento de lo que había sido anunciado por los profetas. Ahora les invito a que me acompañen a leer en el Nuevo Testamento una corta lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la gracia de Dios se manifestó por medio de la mayor muestra de amor de la que el hombre fue testigo, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El santo y perfecto murió por los pecadores, y porque creímos, ahora tenemos la esperanza preciosa de la vida eterna a su lado. Gloria a Dios. Les invito a que oremos para poner en manos del Señor este momento. Señor, venimos ante ti agradecidos, reconociendo que tú eres el dador de la salvación, que nuestra salvación viene de ti, que en nosotros no hay ningún mérito y no pudimos hacer ninguna obra tampoco para poder encontrar la salvación. Gracias por haber enviado al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario a redimirnos de todas esas culpas que nosotros cargábamos por causa de ese pecado que existe en la humanidad desde el momento que te desobedeció en el Edén. Gracias, Señor, porque por medio del Señor Jesucristo nosotros hemos podido vencer esa muerte que estaba destinada para nosotros, para toda la humanidad. Ponemos en tus manos, Señor, esta serie de mensajes que comenzamos el día de hoy en nuestra iglesia. Ayúdanos a crecer, a edificarnos, a entenderte más y sobre todo a que estos cultos sean instrumentos aprobados por ti para tu obra. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el precioso nombre de nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Ahora les invito a que junto con los hermanos del coro de nuestra iglesia y utilizando siempre el himnario Celebremos su Gloria, cantemos alegres los himnos al Señor. Himno número 226. Rey exaltado. Viéndolo ellos, fue alzado. Hechos capítulo 1, versículo 9. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús.
Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Himno 325. En el Monte Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. Seguiré a Jesús, tomaré hoy mi cruz, los desprecios con él sufriré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario se vio una cruz,
emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Himno número 229. Hoy en la gloria. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4, versículo 8. Hoy en gloria celestial, reina vivo e inmortal, Cristo que la cruz sufrió, con poder se levantó, su gloriosa majestad. Cante pues la cristiandad. Muerte y tumba ya venció, el que al polvo se humilló, su poder y gran virtud cautivó la esclavitud, su gloriosa majestad. Cante pues la cristiandad. A los cielos ascendió, por su amor nos redimió, Cristo el victorioso Rey, intercede por su Rey, su gloriosa majestad. Cante pues la cristiandad. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13 dice lo siguiente: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Este es un momento en donde estamos demostrándole a nuestro querido pastor Julio Durón nuestra estima y amor tal como lo dice la palabra. Además, nuestro agradecimiento por su arduo trabajo y preocupación por cada uno de los miembros de la congregación. Vamos a celebrar junto con él su cumpleaños y la hermana Neida Castellón preparó un poema especial para esta ocasión. Invitamos a nuestro hermano Horacio Barrios a que pase a declamar el poema, y antes de terminar esta presentación les invito a que ustedes permanentemente oren por el pastor. La Biblia nos manda a orar los unos por los otros, y en este caso tenemos que estar pendientes de esta persona que está al cuidado del rebaño que el Señor ha puesto en sus manos, que es la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Pase adelante, hermano Horacio, y deleítenos con ese poema especial para el pastor Julio. Congregación, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, a donde quiera que se encuentre, dilectos y queridos hermanos en la fe. De todos es conocido, o por lo menos de la mayoría, que el pastor Julio Durón López, nuestro director espiritual, estará cumpliendo años. Y de la inspiración de la portalera Neida Castellón, les vamos a declamar, o por lo menos les vamos a leer, la poesía que ella preparó y se llama Feliz cumpleaños, pastor, y dice así: a nuestro querido pastor,
Le deseamos en su día que Dios le dé de su amor, lo guarde y lo bendiga. Que cumpla muchísimos años más, le desea la iglesia en general. Nunca lo olvidaremos, nunca jamás, porque usted es vocero del mensaje celestial. Nos acercamos para expresarle nuestra sincera felicitación y queremos humildemente manifestarle que lo amamos de todo corazón. Que Dios le bendiga, pastor amado, y prolongue sus días de paz y bien. Que el Señor, nuestro fiel soberano, le guarde y le guíe por siempre también. Ahora, mis queridos hermanos, un pequeño comentario de nuestra parte. ¿Qué es cumplir años? Yo creo que cumplir años es descubrir nuestra propia realidad y comprender muchas de las cosas que antes no comprendíamos. Es crecer, madurar, buscar la verdad, buscar nuestra propia verdad incluso. Es alegría, es tristeza, melancolía, recuerdos y muchas cosas más. Cumplir años es vivir solamente. Obviamente, vivir para el pastor Durón es para cumplir la gran comisión. Les habló el hermano Horacio Ulises Barrios Solano. Ha llegado el momento de compartir con ustedes la información semanal de nuestra iglesia. En primer lugar, les invitamos a formar parte de la nueva modalidad de transmisión de nuestros cultos virtuales. Serán vía Zoom para que tengamos una mayor interacción entre hermanos. Esta será una nueva experiencia que nos ayudará a estar más cerca de toda nuestra congregación y estamos seguros que contaremos con su participación. También les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes, con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Le repito, el celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. También les recordamos a todos los padres de familia y a los niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma de Zoom. Para mayor información puede comunicarse al número de celular 9701-4418 con la hermana Cecia Matamoros. Le repito, 9701-4418 con la hermana Cecia Matamoros. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños de nuestra congregación. De acuerdo a calendario por clase, cada maestro les compartirá el enlace respectivo. Los esperamos. Además, les motivamos a ver y a escuchar y además a compartir nuestros cultos especiales de Semana Santa con la serie Las 7 Palabras de Cristo en la Cruz del Calvario. Será una semana de mucha edificación para todos. Acompáñanos en los siguientes horarios. Lunes 29 de marzo a las 6:30 p.m. con la segunda palabra, la salvación eterna, primera parte, con la participación especial del pastor Narciso Nadal de la Iglesia de Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana. El martes 30, en el mismo horario a las 6:30, continuaremos con la segunda palabra, la palabra de salvación eterna, con la segunda parte presentada también por el pastor Narciso Nadal de la Iglesia de Convertidos a Cristo. El miércoles 31 tendremos siempre el mismo horario a las 6:30 de la tarde con la tercera palabra, la palabra del deber irrevocable. El jueves 1 de abril a las 6:30 de la tarde tendremos la cuarta palabra, la palabra de soledad y desamparo. El viernes 2 de abril a las 6:30 de la tarde la quinta palabra, que es la palabra de la necesidad de sustento físico. El sábado 3 a las 6:30 de la tarde también tendremos la sexta palabra, la palabra del cumplimiento. Y el domingo 4 de abril, en la primera jornada tendremos la primera parte de la palabra de la completa expiación, con la exposición de la palabra presentada por el pastor Luis Valdera
también de la Iglesia de Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana. Y en la jornada de las 11 de la mañana de ese mismo domingo 4 de abril, continuaremos con la segunda parte de la séptima palabra, la palabra de la completa expiación, siempre expuesta por nuestro querido pastor Luis Valdera de la Iglesia de Convertidos a Cristo. Continuamos con la información y ahora les decimos que nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló, en el kilómetro 5, carretera Valle de Ángeles, a pocos metros de las Cortinas Firenze. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Banrural, la cuenta es 0270-1010-000-461. En BAC, la cuenta es 743-973-411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014-72-025-7410. Les repito las cuentas: Banrural 0270-1010-000-461. En BAC la cuenta es 743-973-411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014-72-025-7410. También para realizar sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica o en el banco o en un autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Le repito, 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Le invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, en Facebook como @iglesiaECG, en Instagram como iglesiacg, en Twitter, @iglesiacg, y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Con esto finalizamos la información y ahora les invito a que vayamos a la presencia del Señor por medio de una oración para entregar nuestros diezmos y ofrendas. Así que en actitud reverente vamos a ir al Señor inclinando nuestro rostro y oremos. Señor, venimos ante ti, agradecidos porque reconocemos que estas ofrendas las hemos podido depositar en el banco porque a ti te ha placido darnos provisión para hacerlo. Sabemos que todo lo que nosotros tenemos es por causa de ese amor que tú manifiestas a diario para con tus hijos. Venimos ante ti también a pedirte por todos los hermanos y amigos que desean ofrendar, pero que por alguna u otra razón en este momento no tienen los recursos para hacerlo. Bendícelos, Señor, y darles provisión para que ellos también puedan sentir ese gozo de ofrendar a tu obra. Ponemos en tus manos a la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y todos los proyectos que se están desarrollando por parte de los hermanos. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Ahora escucharemos un himno de nuestro himnario, celebremos su gloria para adorar el nombre de Dios. Pongamos atención. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios.
eterno Dios. Con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Ahora invito a nuestro hermano Horacio Barrios para que declame un poema que ha sido elaborado en conmemoración de estas fechas especiales que estamos celebrando en nuestra congregación. Escuchemos con atención. Buenos días, queridos hermanos de nuestra Santa Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les habla el hermano Horacio Ulises Barrios Solano para declamarles de la inspiración de la portalira Aneida Castellón, Crucifixión y muerte de Cristo, que dice así: por mi culpa fuiste llevado a aquel lugar de la calavera, en la cruz estuviste clavado sin que nadie te defendiera. Aquellos momentos tan dolorosos, los que pasaste junto a la cruz, ahí sufriste ese día tenebroso para dar al mundo vida y luz. El Señor colgado en la cruz estuvo por muchas horas en angustia cruel, y para el mundo palabras tuvo de perdón y amor tan puro y fiel. Llegó el momento tan angustiado en que el Señor en la soledad sintió, y los que le siguieron desesperados vieron que el sol se oscureció. Entonces llega el atroz momento y Jesús expresa por última vez: hoy en tus manos, le dice a Dios, dejo mi espíritu porque tuyo es. Muchas gracias. Bendiciones del Altísimo para todos los que nos escucharon y a todos los miembros de nuestra Santa Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, no solo en esta Semana Mayor o Semana Santa, sino que todos los días que el Señor nos haya regalado. Gracias, gracias, gracias. Invitamos ahora a nuestro hermano Horacio Enrique Barrios, quien nos trae la lectura bíblica del día de hoy, del texto Lucas capítulo 23, versículo 34. Pongamos mucha atención. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. El día de hoy será en la voz de nuestro hermano Alejandro Aguilar,
quien comenzará con esta serie, las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. El día de hoy Él nos trae la palabra del completo perdón. En esta jornada estudiaremos la primera parte y en la jornada de las 11 estudiaremos la segunda parte de esta expresión tan importante que manifestó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que le invito a que ponga mucha atención. Buen día, amados hermanos, tengan todos un hermoso día. Hoy comenzamos una serie especial de mensajes de la palabra de Dios. Se trata de la serie especial de la Semana Santa sobre las 7 últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Le saluda a su hermano en Cristo, Alejandro Aguilar, en esta primera jornada de nuestro culto dominical de las 9 a.m. de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Sea muy bienvenido a este culto especial, a este estudio de la palabra del Señor. Vamos, queridos hermanos, al verso central de esta enseñanza que nos muestra la primera palabra del Señor Jesucristo en la cruz. Le pido que me acompañe a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34. Lucas 23, 34. Si ya lo tiene, leámoslo juntos. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amados hermanos, antes de desarrollar nuestra predicación de este tema tan hermoso, le pido que inclinemos juntos nuestros rostros para que pidamos la bendición de Dios para este tiempo. Oremos, amados hermanos. Dios glorioso y eterno, tú que habitas en luz inaccesible, Señor, eres el santo, 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 Señor. Te glorificamos, Señor, te honramos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas, Señor, principalmente por la gracia, Señor, sobrenatural, Señor, inmensa de la salvación que nos diste a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque a través de su obra magnífica, Señor, única, Señor, y completa, Padre, podemos comunicarnos contigo, Señor, y podemos acceder al trono de la gracia, Señor, a pesar de nuestra imperfección, Señor, a pesar de que aún tenemos esta naturaleza caída, Señor, y somos totalmente, Señor, imperfectos, Padre. Te agradecemos, Señor, porque estamos justificados delante tuyo, Señor, y tú nos miras santos, Señor, puros, Señor, limpios, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu obra magnífica. Pedimos tu bendición, Señor, para esta enseñanza, para este culto, Señor, del día de hoy, Señor, en que estaremos estudiando en la primera parte, Señor, esa palabra del completo perdón que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario, Señor, padeciendo esa muerte, Señor, injusta, Señor, para podernos salvar. Esto, Señor, te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre glorioso, bendito y eterno de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, el estudio de las 7 palabras es una serie de mensajes muy importante, ya que nos revelan el mensaje claro y directo del Maestro de Maestros, del Pastor de Pastores, del Dios hombre, el Mesías de Dios, al momento culminante, al momento irrepetible y magnífico de consumar su obra expiatoria y redentora en la cruz del Calvario. Obra sobre la que nos habla con claridad el mensaje del Evangelio, mismo que muestra la justicia de Dios. Recuerde usted que el tema central del mensaje del Evangelio está relacionado con la justicia de Dios. Miremos cómo nos lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Busquémoslo juntos. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Nos dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Subraye, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, subraye, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. Gloria a Dios por la obra del Señor Jesucristo, gloria a Dios por el Evangelio. Veamos ahora al menos 4 aspectos, ¿verdad?, que identifican o caracterizan la justicia de Dios y que el Señor Jesucristo mostró a la humanidad a través de la obra de la cruz, obra de la cual nos hablan estas últimas 7 palabras pronunciadas por Él en su agonía para salvar al ser humano pecador. Veamos, queridos hermanos, estos 4 aspectos. Y solo nos vamos a referir a estos 4 aspectos, aunque hablar de la justicia de Dios es un tema muy amplio que tocaría muchos más aspectos, pero estos son los 4 aspectos principales que de alguna manera podremos decir que resumen la obra del Evangelio. El primer aspecto que vamos a ver es que la justicia de Dios nos muestra el carácter recto y santo de Dios. Repetimos, la justicia de Dios nos muestra el carácter recto y santo de Dios. La palabra de Dios nos da a conocer que Dios es justo y por ende totalmente apartado de la injusticia. Injusticia que bien podemos identificar con la maldad que tiene su origen en Satanás. En otras palabras, el carácter absolutamente justo de Dios está ligado con su santidad. Justicia y santidad van juntas. Su santidad está unida también a su gloria, que tiene como una de sus características descriptivas su resplandor, su luz pura e intensa en grado absoluto, a un nivel que solamente Dios tiene, que solamente Dios exhibe, que solamente Dios posee. Las Escrituras describen a Dios como aquel que habita en luz inaccesible, haciendo referencia a su santidad, a su gloria, a su majestad. Veamos esto en la Biblia. Vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 16. Repito, primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 16. Nos dice así la palabra del Señor. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Es por esa razón que es imposible para el ser humano pecador estar o al menos acercarse a la presencia santa de Dios en el caso hipotético que se pudiera siquiera aproximarse, ¿verdad? Este sería desintegrado por la pureza de la majestuosa gloria de Dios, a menos que este ser humano haya sido justificado por Dios mismo. Es decir, haya sido revestido de la justicia de Dios, que es el corazón o núcleo central de lo que trata la obra de Cristo. Como lo vimos en nuestra lectura de Romanos 1, 16 y 17, que habla sobre el Evangelio, que nos revela la esencia, nos revela la esencia del Evangelio de salvación. Revisemos otro aspecto de la justicia de Dios. Vamos por el segundo aspecto. Este tiene que ver con que la justicia de Dios juzga al ser humano. Repetimos, el segundo aspecto de la justicia de Dios tiene que ver con que la justicia de Dios juzga al ser humano. Dios, como único juez totalmente digno y justo de juzgar la conducta general del ser humano, que es su creación, Él es soberano sobre el ser humano, porque Él lo creó, y en el cumplimiento perfecto de su justicia ya ha establecido el pago por el pecado. Esto desde el momento mismo de su entrada en la esfera humana, y destacamos que el pecado con el cual todo ser humano nace como herencia de la caída de Adán en el jardín del Edén, así lo deja ver la palabra de Dios en Romanos 6:23. Nos dice así Romanos 6:23. Leámoslo juntos. Dice así: porque la paga del pecado es muerte. Y eso es decreto de Dios, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos un contraste importante aquí entre el Señor juzgando, ¿verdad?, en el ejercicio absoluto de su soberanía, en su justicia total. Eso es lo que demanda
el pecado, pagar un precio que es la muerte. Sin embargo, Él ha provisto un camino de salvación, una dádiva que es en Cristo Jesús para vida eterna. La vida es lo contrario a la muerte. Por eso el hombre es llamado mortal a causa de esa sentencia del pecado con que todos nacemos, ya que a consecuencia del pecado su vida física llega a un término. Es decir, todos vamos a morir un día. Pero más allá de eso, la muerte implica la separación total del alma, que es la que le da existencia a la carne, ¿verdad? Es la separación total de esa alma de Dios. Esa es la acción soberana de Dios juzgando el pecado de sus criaturas. Sin embargo, conocemos del Evangelio, que ya leímos su descripción en el libro de Romanos, que Dios ha juzgado el pecado de la humanidad en la persona del Señor Jesucristo, por el cual podemos tener por medio de la fe la dádiva de la salvación por la persona y obra de Cristo en la cruz y por ende vida eterna. Desde la perspectiva humana, ese es el más importante hecho de esta dispensación de la gracia o dispensación o era de la iglesia. Sabemos también por el relato de las Sagradas Escrituras que esta dispensación de la iglesia tendrá un final, tendrá un término. Cuando Cristo tome su iglesia de este mundo y este mundo quede expectante al juicio de Dios por sus pecados, del cual el mayor pecado es haber rechazado la gracia salvadora de Dios a través de la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. Esto tendrá un desenlace en el juicio final y definitivo, en un futuro solo conocido por Dios, es decir, en la esfera del tiempo. Ese momento solamente Dios lo conoce. Y será ejecutado por el Señor Jesucristo en su segunda venida en gloria, en su segunda venida que está revestida de majestad, de poder y de juicio. Vamos, amados hermanos, a ver un par de pasajes bíblicos que nos muestran este relevante hecho. En primer lugar, Dios ha mandado a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y sí, lo escuchó bien, es un mandato de Dios. Eso Dios lo ha establecido como un mandamiento. Y lo que Dios manda se debe cumplir. No es una recomendación o un buen consejo de parte de Dios. Es ley, es decreto divino, que Él manda sea obedecido. Vamos a Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Hechos 17, versos 30 y 31, nos dice así la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Y ese término de ahora, que se dijo hace más de 2000 años, sigue teniendo la misma vigencia hasta el día de hoy y tendrá vigencia hasta que el Señor lleve a su iglesia a esta tierra. Repetimos, desde el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, y subraya usted, ahora manda. Y dice, a todos los hombres en todo lugar. Eso le da una vigencia, una cobertura total a toda la tierra, a todos los hombres en todo lugar. ¿Y a qué les manda? Desde aquel momento y hasta ahora, dice, que se arrepientan. ¿Qué significa esto? Es un cambio de su actitud respecto al pecado y que atiendan, atendiendo el llamado del Evangelio. Y dice el verso 31, por cuanto, o ya que ha establecido un día, y está hablando de Dios, que Él ha establecido un día en el cual, dice, juzgará al mundo con justicia, y subraya justicia. Y como ya habíamos visto, ¿verdad? Que en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta. Entonces es por haber rechazado el Evangelio que parte el análisis de cómo el Señor va a juzgar con justicia a este mundo, dice. Y repetimos el verso 31, por cuanto, o ya que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón
hablando del Señor Jesucristo en su gloria, a quien designó, ¿verdad? A quien Él decretó, ¿verdad? Él es el único juez capacitado y justo para esta determinante misión, ¿verdad? A quien designó, dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el principal testimonio de parte de Dios, de que Jesucristo volverá a juzgar al mundo, que Él no solamente murió por nuestros pecados, sino que Él resucitó, que Él está vivo y está sentado en trono de gloria a la diestra del Padre. Veamos un segundo aspecto bíblico que nos revela este glorioso hecho, que pasamos de una dispensación de la gracia a un momento en que Dios juzgará la tierra. Vemos que el mayor pecado que condena al ser humano es rechazar a Cristo. Esto tómelo usted en cuenta. Ese es el pecado que cambia el fiel de la balanza y a partir del cual van sumando los otros pecados para una mayor condenación. Vamos a Juan capítulo 3, versos 16 al 18. Juan capítulo 3, versos 16 al 18 nos dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, subraye al mundo, y no está hablando aquí del planeta físico, sino que está hablando de todos los habitantes de la tierra, ¿verdad? No solamente los que habitaban en ese momento cuando esto fue escrito, está hablando atemporalmente, habitantes pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Porque ese también es el alcance de la obra de Cristo, es atemporal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Es único en su clase. No hay otro Hijo de Dios como Cristo. Él es el primero y único en su clase. Para que todo aquel que en Él cree, y aquí está hablando de fe, ¿verdad? Fe en la persona de Cristo, del Mesías de Dios, del Hijo de Dios, y en su obra magnífica, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que su vida no se malogre, que no sufra la muerte, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No sé qué más claro quiere usted que la palabra nos hable, ¿verdad? Jesucristo no vino a decir, tú eres un reo de muerte irremediable y vas para el infierno. No, va a llegar un momento en que Él viene a condenar, pero en este primer advenimiento, en esta primera venida de Cristo, Dios, el Señor lo mandó y Él vino por su propia voluntad también, en amor, para que el mundo sea salvo por Él, nos dice la segunda parte del verso 17. No vino a condenar, leámoslo nuevamente este versículo 17, es sumamente claro y nos ayuda a entender mucha de la teología del Nuevo Testamento. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice el 18, el que en Él cree, el que pone su fe y su confianza en Él de manera genuina y verdadera, que se arrepiente de su pecado, que se humilla delante de Dios reconociendo que es incapaz de satisfacer la justicia de Dios, no es condenado. Ese es recibir el mensaje del Evangelio, es nacer de nuevo por Él. Pero, aclara la palabra, y vemos la segunda parte del verso 18, pero el que no cree, o sea, el que rechaza la obra de Cristo, la obra de salvación, el que trata de justificarse por sí mismo delante de Dios, el que se cree superior o más justo que sus semejantes, dice la palabra que ya ha sido condenado. Qué fuerte esto, ¿verdad? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Dice, porque no ha creído en el nombre del único en su clase, del monogénesis, Hijo de Dios. Ese es el pecado más grande, rechazar a Cristo. Ahora, queridos hermanos, siguiendo con la exposición acerca de los 4 aspectos principales de la justicia de Dios que nos ayudarán a entender más esa palabra de
esa primera palabra de completo perdón que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz, veamos el tercer aspecto destacado de la justicia de Dios. Este nos habla que en esta dispensación o en esta administración de la gracia soberana de Dios en su creación, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que se llama de la gracia, o mejor dicho, porque gracia de Dios siempre ha habido, desde que el hombre existe, él ha sido beneficiario de la gracia de Dios, que se ha manifestado en múltiples formas. La palabra de Dios nos dice que la gracia de Dios es multiforme, ¿verdad? Pero en este tiempo es más conveniente llamarlo es la dispensación de la iglesia, en que el Señor Jesucristo fue manifestado, que es la máxima expresión de la gracia de Dios. Entonces, en esta dispensación o administración de la gracia soberana de Dios en su creación, la justicia de Dios se manifiesta para salvación del ser humano caído a causa del pecado. Esa es la arista o el lado de la justicia de Dios que estamos experimentando actualmente, que es para salvación del ser humano caído a causa del pecado. Dios está justificando al hombre por gracia mediante la fe. Como ya vimos, Dios en aplicación perfecta de su justicia demanda el pago del pecado. Eso es indiscutible. Ese pago es la muerte del pecador. Él lo ha decretado en su palabra, que es perfecta y eterna. Sin embargo, en la expresión de su justicia y su aplicación, Él ha provisto un camino de perdón y salvación. Tome en cuenta que la justicia de Dios y su aplicación es supremamente más elevada que el mejor concepto de justicia que el ser humano puede imaginar o concebir, ya que el sistema de justicia humano, en el mejor de los casos, o en su máximo representante, es apenas una sombra de la justicia de Dios. Además, la justicia de Dios en su expresión y aplicación está ligada a todos los atributos de Dios que son manifiestos en su naturaleza divina. O sea que Dios manifiesta esos atributos como parte de lo que Él es, de su misma naturaleza. Atributos entre los cuales ya hemos destacado su justicia y santidad. Y entre estos atributos está el amor, que es uno de los más destacados desde la perspectiva humana. Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios no es que siente o expresa amor. Dios es amor. Está en su misma naturaleza. Todas las acciones de Dios están revestidas de amor porque es su naturaleza actuar de esta manera. Entonces, por un lado, su justicia nos juzga y nos condena a la separación de Dios, que es la muerte a causa de nuestro pecado. Ese es un justo juicio, pero también su justicia se ha expresado en gracia a favor de Dios. Se ha expresado en gracia o favor de Dios, un favor inmerecido y en amor, ofreciendo en la persona y obra de Cristo perdón y salvación. Esa es la obra de expiación y redención absoluta por medio de la cual Dios ha hecho manifiesta su misericordia, ha hecho manifiesta su gracia y amor hacia el ser humano, que por su pecado se había constituido en adversario, en enemigo de Dios, dándole la espalda. Esa es la posición en que el pecado ubica al ser humano respecto a Dios, ¿verdad? No es cualquier cosa. Nos constituye en enemigos, en adversarios de Dios. Es decir, actuando contrariamente a la voluntad de Dios. Veamos una escritura de la Biblia que nos muestra esta gloriosa verdad sobre la justicia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versos 1 y 2 y también el versículo 8. Nos dice así la palabra de Dios. Romanos 5, 1 y 2 y el verso 8. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 2, ¿por quién? O sea, por Cristo y su obra, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Y dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores o estando en condición de enemigos de Dios, nos dice, Cristo murió por nosotros. La verdad, la gracia de Dios, la justicia de Dios hecha hombre, murió por nosotros. Amados hermanos, analicemos ahora el cuarto aspecto que destacaremos sobre la justicia de Dios, que aclaramos, no es el último aspecto, ya que la justicia de Dios, como lo habíamos dicho, es uno de los temas más importantes y amplios de las Escrituras. Y tiene muchos aspectos, sin embargo, hemos destacado sobre algunos de ellos, que consideramos nos ilustran de una mejor manera y nos facilita tener una interpretación adecuada sobre esta primera palabra del Señor Jesucristo en la cruz y que nos habla sobre el completo perdón. O sea que es un completo perdón basado en justicia. Amén. Basado, como ya lo hemos visto, en la persona y en la obra de Cristo, en lo que Él estaba haciendo en la cruz y que haría todavía, ¿verdad? Está basado en el Evangelio. Este cuarto aspecto nos habla que la justicia de Dios nos da el modelo de la moral o comportamiento que Él espera de sus hijos. Amados hermanos, la justicia de Dios es manifestada a nosotros en toda su palabra. Palabra que toda ella es ley. Desde Génesis a Apocalipsis, desde el primer versículo hasta el último, toda la palabra de Dios es ley y por ende debe cumplirse. Palabra cuyo mayor protagonista y mejor intérprete es el Señor Jesucristo. Eso usted siempre lo debe tener presente. Es más, en el aspecto más elevado, en el aspecto espiritual más alto, el Señor Jesucristo es llamado el Verbo de Dios o la expresión de Dios, que entre otras cosas incluye también su palabra. Pero va más allá porque Él es la expresión visible de Dios en todos los aspectos. El Señor Jesucristo es la persona divina por medio del cual nosotros conocemos a Dios en toda su amplitud. La expresión de Cristo, de Dios, es completa y total. El Señor Jesucristo nos mostró en el Sermón del Monte, descrito en Mateo capítulo 5 al 7, el nivel más elevado de la interpretación de la ley, que es su aspecto espiritual, o sea, la medida de la exigencia de Dios para el cumplimiento de su ley. Es decir, un nivel que es inalcanzable para cualquier ser humano. Para el que se considere mejor ser humano es inalcanzable. Solamente el hombre perfecto, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, pudo cumplir la ley a este nivel. O sea, a todo lo que Dios exige que debe cumplirse la ley. Es decir, de manera perfecta. Por eso, para el creyente y solo para el creyente, le es posible tener por estándar de vida la ley de Dios, sin que éste le juzgue y condene, ya que el creyente está en Cristo. No es que está cerca de Él, ¿verdad? No es que solo está aproximado a Cristo o anda alrededor de Él. La palabra nos enseña que el creyente está en Cristo, está unido espiritualmente a Él, está revestido de la justicia de Cristo. Ha sido justificado delante de Dios por la persona y obra de Cristo. Ha nacido de nuevo. Tiene la vida eterna, que es la vida de Dios en Él, que es la vida de Cristo. Ha sido justificado, como habíamos dicho, delante de Dios por la persona y obra de Cristo, que ante Dios es equivalente a haber cumplido la ley. ¿Ok? Ahora debemos recordar que en ninguna parte de la Biblia se ha establecido que el ser humano se salva por cumplir la ley. Esa es una creencia muy difundida, pero que es completamente errada. Muchas religiones del mundo que son moralistas tienen por base esta regla. Hablamos, por ejemplo, del catolicismo romano y del mismo judaísmo, ¿verdad?
que creen que por cumplir la ley pueden llegar a agradar a Dios y ser salvos. En el caso de la nación de Israel, Dios les prometió, bajo el pacto mosaico o deuterocanónico, una serie de bendiciones, no salvación, una serie de bendiciones por cumplir la ley al entrar en la tierra prometida. Y repetimos, no salvación. Y caso contrario, o sea, por incumplir la ley, como consecuencia, obtendrían una serie de maldiciones. Y sabemos por el mismo relato bíblico y por la historia que esto último le aconteció a la nación de Israel. Es decir, recibieron el lado duro, ¿verdad?, de incumplir la ley de Dios. Pero Dios no los dejó como nación en esta situación, sino que también, después de haber experimentado esta disciplina de parte de Dios, Él les prometió por medio de sus profetas un nuevo pacto, mediante el cual podrían ver todas las bendiciones que Dios les quería dar en la tierra prometida. Nuevo pacto, repito, que estaría disponible para ellos por medio de la persona del Mesías de Dios, el cual lamentablemente rechazaron cuando vino a ellos, ¿verdad?, cuando se manifestó en la persona de Jesús de Nazaret. Lo absolutamente cierto es que somos salvos, ¿verdad?, todos los hombres, incluidos los judíos, que es el pueblo escogido por Dios, ¿verdad?, y a través del cual Él dio a Jesucristo a todo el mundo, ¿verdad? Somos salvos única y exclusivamente por gracia o favor de Dios, gracia o favor, dádiva o regalo, totalmente inmerecido para todo ser humano, pero accesible por medio de la fe. Fe no en objetos, no en cualquier cosa, no en rituales religiosos, no en buenos hombres, no en personajes bíblicos. Fe en la persona y obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, que, como dijimos, sí cumplió de manera perfecta la ley de Dios, porque Él es Dios. La ley de Dios, en lugar de salvar, más bien nos condena, ya que al ser imposible para nosotros cumplirla, dada nuestra naturaleza humana débil y pecaminosa, deja de manifiesto la debilidad humana, deja de manifiesto el pecado del ser humano y su capacidad de pecar, que no es baja, es sumamente alta. Dejamos en claro entonces que el ser humano es incapaz de cumplir la ley. Esta ley tiene otro propósito. En nuestro caso, como creyentes, ¿verdad?, tiene otro propósito para nosotros, y de eso pues hablaremos ahora. La palabra de Dios en Romanos y Gálatas nos enseña que el fin de la ley o el fin de la ley es Cristo. Esto no significa en ninguna manera que la ley entonces después de Cristo no tiene ningún sentido, ningún propósito, ninguna validez, sino que más bien nos habla de un propósito. Caso contrario, no tendría ningún sentido expresiones como las que vamos a leer, que provienen del Salmo 119. Salmo que es una de las manifestaciones más elocuentes y hermosas sobre la ley de Dios y su majestad. Veamos, por ejemplo, Salmo 119, 44, que nos dice así: guardaré tu ley siempre, y subraya usted siempre, ¿verdad? Y dice, y continúa el verso, para siempre y eternamente, ¿ok? Eso es atemporal, ¿verdad, hermanos? Salmo 119, 142 nos dice, tu justicia es justicia eterna, subraya eterna, o sea que no tiene vigencia en el tiempo. Y tu ley, la verdad. Justicia, ley y verdad. En un mismo versículo estamos hablando de la misma cosa. Salmo 119, 144 nos dice así: justicia eterna, subraya eterna, son tus mandamientos. Dame entendimiento y viviré. Salmo 119, 160. Y esto solo por darles algunos ejemplos, ¿verdad? De esto está lleno la palabra del Señor. La suma de tu palabra, o sea, el compendio completo de toda tu palabra, es verdad. Y eterno, subraya eterno, dice, es todo tu juicio
es todo juicio de tu justicia, ¿verdad? Podemos ver esa temporalidad de la palabra del Señor. Ahora, para entender bien qué significa que el fin de la ley es Cristo, debemos tener presente que la ley de Dios tiene varios aspectos. Un aspecto ritual o ceremonial, un aspecto moral, un aspecto civil y un aspecto espiritual. Repetimos, ¿verdad? La ley de Dios tiene varios aspectos, un aspecto ritual o ceremonial, un aspecto moral, un aspecto civil y un aspecto espiritual. Respecto al aspecto ritual o ceremonial, incluye la forma de adoración a Dios y cómo el pueblo de Israel debía purificarse de sus pecados para poder adorar a Dios de forma aceptable a Él. Esto al menos de forma temporal. Esto implicaba la realización de los sacrificios animales, ¿verdad? Entre otros rituales que establece la palabra. Pero el más significativo y el más representativo, el que más era una sombra del sacrificio del Cordero de Dios que habría que realizarse más adelante en el tiempo que era el Señor Jesucristo, era el sacrificio de los animales, cuya sangre se cubría, con cuya sangre se cubrían los pecados, de forma temporal, repetimos, ¿verdad? Es decir, este ritual no era capaz de quitar el pecado. Este pecado siempre podía presentarse de nuevo, ya que se ponía de manifiesto a través de la reiteración del pecado del ser humano, se ponía de manifiesto la naturaleza pecaminosa o caída de aquel que presentaba el sacrificio animal. Esto incluía aún a los sacerdotes, que eran hombres escogidos por Dios, que también debían purificarse de sus pecados para poder ministrar o servir al pueblo guiándolos en su adoración a Dios. Para el caso, cada año, en el día de la expiación o Yom Kippur, el sumo sacerdote de Israel ofrecía un sacrificio ritual para la expiación de toda la nación, no sin antes ofrecer sacrificio para su propia purificación. Para ello entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio del arca del pacto, siendo propicio al pueblo. De eso habla el propiciatorio, ¿verdad? Es decir, intercediendo ante Dios a favor de la nación, ofreciendo un sacrificio expiatorio, es decir, que un animal moría derramando su sangre en lugar de que se derramara la sangre del pueblo, de la sangre de Israel, por sus pecados, cubriendo de esa manera la sangre del animal los pecados del pueblo. Cobertura, repetimos, temporal por las faltas cometidas. Faltas o pecados que curiosamente estaban simbolizados por los objetos contenidos en el arca. Recuerde usted que el propiciatorio era la tapadera que cubría el arca. Repetimos, el arca estaba cubierta por el propiciatorio, sobre el cual se rociaba la sangre del sacrificio. Recuerde usted que estos objetos que estaban contenidos en el arca eran los siguientes: las tablas de piedra de la ley, ley que la nación de Israel había transgredido desde el momento mismo que les fue dada, y desde entonces la siguieron transgrediendo. Estaba contenido también en el arca el maná que Dios les proporcionó como alimento en el desierto. Y no solamente en el desierto, sino hasta que entraron en la tierra prometida. No sin antes el pueblo haber murmurado por la falta de alimento, y luego murmuraban por solo tener maná para alimentarse, ¿verdad? O sea que el maná representaba esa murmuración del pueblo de Israel, y la ley representaba la transgresión del mandamiento de Dios de la nación de Israel, ¿verdad? Eso es lo que cubría la sangre sobre el propiciatorio, pero había un tercer objeto. Finalmente estaba la vara de Aarón que reverdeció y floreció. Esta vara representaba la reafirmación de Dios sobre el sacerdocio levítico de Aarón y sus descendientes, ¿verdad? Sus hijos. Esto tras la rebeldía y la falta de reconocimiento de Israel a las autoridades espirituales que Dios les había dado. Entonces estos objetos representaban la transgresión de la ley, la murmuración del pueblo por las dádivas de Dios, ¿verdad? Y la rebelión y falta de reconocimiento de las autoridades
que Dios había puesto de parte de la nación de Israel. Ahora, respecto a los aspectos moral y civil de la ley, esto nos muestran los mandamientos de Dios o mandatos mismos de la ley, que dan a conocer el carácter justo o absolutamente recto de Dios y lo que Él quiere que sus hijos muestren y mostraran cuando Él dio la ley, ¿verdad?, a la nación de Israel, a los pueblos que vivían sin ley, es decir, los gentiles. En el caso de la iglesia, en este tiempo presente, es mostrar las virtudes de Cristo, siendo la sal y luz de la tierra, tierra donde habitan buenos y malos, donde habita trigo y cizaña. También los aspectos morales y civiles de la ley nos muestran el carácter disciplinario de Dios por el quebrantamiento de esa ley, por transgredir esa ley, por violar esa ley, que como consecuencia mayor implica la muerte del transgresor, que es calificado como pecador, ya que transgredir la ley constituye pecado. Estas características morales y civiles de la ley no caducan. Por ejemplo, citando solo algunas expresiones de la ley como no matarás y no robarás, que están en Levíticos de Deuteronomio, o otra expresión como el alma que pecare ciertamente morirá, que está en Ezequiel 18:4, no tienen una fecha de término, se deben cumplir y se complementan con lo dicho por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, cuando dijo que no pensáramos que Él venía a abrogar la ley, o invalidar o revocar la ley, sino a cumplirla. Esta afirmación del Señor Jesús está ligada al siguiente aspecto de la ley, que es su ámbito espiritual. En cuanto al aspecto espiritual de la ley, veamos un ejemplo de lo que estamos hablando en el libro de Mateo. Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 17 al 26, que es parte del Sermón del Monte. Mateo 5, versos 17 al 26. Dice así la palabra. No penséis que he venido a abrogar la ley. Subraya, abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este cumplimiento implica un nivel perfecto, un nivel espiritual, solo alcanzable o posible por Él, pues Él es Dios. Dice el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. O sea, hasta lo que podría verse como el aspecto más insignificante de la ley, no pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto nos enseña el carácter eterno del aspecto moral y civil de la ley de Dios. Dice el 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tomando en cuenta que el Señor Jesús se está dirigiendo a los ciudadanos del reino, aquellos que serían justificados por gracia mediante la fe en su persona y obra sacrificial, el cumplimiento o incumplimiento de la ley aquí implicados o mencionados por el Señor no es para condenación, sino para recompensa o reconocimiento en la vida eterna, destacando aquí la aplicación de la moral del reino de Dios desde nuestra vida terrenal, aquí en este mundo, delante de nuestros semejantes o el prójimo. Continúa el verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es contundente y esto era un mensaje directamente que iba desde las autoridades espirituales de Israel, ¿verdad?, hasta el ciudadano más común, ¿verdad? Aquí el Señor pone a nivel inalcanzable en términos humanos la manifestación de la justicia por medio del cumplimiento de la ley, que es el contexto de los versículos anteriormente mencionados, ya que debemos tener presente que los escribas y fariseos eran los responsables ante el pueblo por enseñar la ley de Dios y ponerla por obra. Y ellos mismos se ponían como estándar o medida de cumplimiento de la ley, al menos en apariencia, porque en la práctica estaban totalmente alejados de ese cumplimiento.
Y eso se lo demostró el Señor Jesús en reiteradas ocasiones, provocando en ellos, en lugar de arrepentimiento, una ira que fue creciendo hasta el punto que arremetieron en contra del Señor Jesucristo y mediante falsas acusaciones y un juicio corrompido, finalmente le llevaron injustamente a la cruz para darle la muerte más humillante posible en ese tiempo. Es decir, los llamados a ser justos cometieron la mayor injusticia concebible contra la justicia, verdad y santidad de Dios hecha hombre, el Hijo de Dios, el Mesías escogido, nuestro Señor Jesucristo, el cual, estando en esa situación de sufrimiento indescriptible de manera física y espiritual, no solo padeciendo a mano del hombre, sino padeciendo la ira misma de Dios, tuvo a bien tener como primera expresión en la cruz esa palabra de completo perdón, mediante la cual podemos acceder al perdón de Dios. Y se lo estaba ofreciendo a aquellos que le agredían, a todos aquellos que le habían agredido, como lo vamos a estudiar más adelante. Continúa el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto en referencia a cuando la ley le fue dada a la nación de Israel por medio de Moisés, y ésta la recibió a su vez de Dios, de su propia mano y mediante sus mensajeros los ángeles, como lo revela el libro de Hebreos. Aquí se establecía la obligación de la ley y la pena establecida por su incumplimiento, y cómo la hacía cumplir la nación de Israel a su manera, que era imperfecta. Ahora, a continuación, el Señor Jesús revela cómo realmente Dios exige que su ley se cumpla, cómo Él espera que el ser humano la llegue a poner por obra. Nos muestra su nivel espiritual inalcanzable para el hombre. Y dice el 22, pero yo os digo, ¿verdad? Dando la mejor interpretación posible de la ley divina, o sea, su propia ley con la autoridad que solo Dios tiene, yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje, y dice cualquiera, subraya cualquiera, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el juicio. Dice, y cualquiera que le diga fatuo o tonto o estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesús nos muestra la gravedad de nuestra culpa incumpliendo la ley perfecta de Dios, de la cual ningún ser humano se podrá excusar delante de Dios. Mire cómo Él hablaba acerca de cualquiera, ¿verdad? Pues Él ha escrito su ley en nuestras mismas conciencias, de forma que podemos diferenciar el bien del mal, es decir, que ante Dios, para incumplir cualquier mandamiento o precepto de su ley y ser hallado totalmente culpable y ser merecedor de condena, no es necesario llegar a materializar o cometer la falta. Como vimos en este versículo, basta compensarlo, concibiéndolo en el alma, en el corazón, contemplando la intención de hacerlo, con eso basta. O con decirlo, manifestando con la boca lo que ya se ha concebido como intención en el corazón, intención contraria a la ley de Dios y por ende también en contra del prójimo. Es por eso que urgente e irremediablemente el ser humano requiere un Salvador, un Redentor, que es Jesucristo nuestro Señor, el que expresó estas mismas palabras, en cuya justicia ahora Él no nos condena, sino que quiere salvarnos. Por eso pero esto tiene un término. Él mismo, que ahora salva, luego vendrá a imponer todo el peso de la ley a los transgresores de la ley. Y como hemos visto aquí, nadie puede quedar exento de falta ante el altísimo nivel establecido por Dios para cumplir su palabra. Por tanto, continúa la palabra, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Continúa el 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor Jesús deja en blanco y negro
O sea, sin lugar a dudas, el sentido práctico de la justicia de Dios delante de los hombres, teniendo en claro que se dirige a aquellos que habrían de ser justificados delante de Dios por la fe en su persona y obra redentora. Que estos, aunque gocen en esta tierra, o sea, estos beneficiarios de esa gracia, que aunque gocen en esta tierra de esa condición de justificados, no significa que no podrían poner por obra, poner por práctica el carácter justo de su Dios en la conducta de sus vidas, tanto respecto a su adoración hacia Dios como en el trato con sus semejantes o su prójimo. En este sentido nos enseña que, siendo ya justificados delante de Dios, para adorarle adecuadamente debemos también estar reconciliados con nuestros semejantes, limando cualquier aspereza, reconciliando mediante el perdón cualquier falta o agravio cometido por nosotros o aún en nuestra contra, ya que de no hacerlo debemos atenernos a las consecuencias negativas de esa falta de perdón y reconciliación. En conclusión a lo expuesto hasta aquí, la justicia de Dios manifestada en su ley tiene un aspecto moral y civil. O sea, que lo manifestado por la ley de Dios en su aspecto moral y civil tiene una vigencia que no caduca, ya que nos muestra el carácter y la moral de Dios y lo que Él espera ver aplicado en la vida de sus hijos, no para ser salvos por medio de su cumplimiento, sino porque ya han sido justificados por la obra de Cristo. Ahora deben manifestar el carácter justo de Dios en obras de justicia, es decir, actuando justamente porque somos hijos de el Dios justo y santo. Y así como Dios nos ofreció perdón y reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo, a pesar de ser hallados totalmente culpables ante Él, en consecuencia debemos actuar con nuestro prójimo. De gracia recibimos, debemos dar de gracia también. Ahora, enlazado a lo visto hasta ahora respecto a la justicia de Dios, con nuestro tema principal, que es la palabra del completo perdón, expresada como primera palabra por el Señor Jesucristo en su agonía en la cruz del Calvario. Veamos muy rápidamente las circunstancias en que el Señor Jesucristo mencionó estas palabras, esta primera palabra. En primer término, del tiempo. Esta tuvo lugar en el marco de una fecha especial en el aspecto espiritual. Coincidió en su plan perfecto con la Pascua judía, en la que se conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel. Esto por la mano poderosa y misericordiosa de Dios, dándole desde ese momento un nuevo y más profundo significado. Dios, por medio del Cordero escogido, de su Cordero único, quita el pecado del mundo, liberando al mundo de la esclavitud del pecado. También su sacrificio en la cruz tuvo lugar en el marco de la celebración del Día de la Expiación, siendo el Señor Jesucristo el Cordero escogido por Dios para no solo llevar nuestros pecados, sino quitarlos de una vez y para siempre, pagando Él la culpa del pecado de toda la humanidad, dando por satisfecha la ira de Dios por nuestros pecados y ofreciendo el perdón en base a la fe en su persona y sacrificio por estos pecados. Con su crucifixión el Señor Jesús estaba dando también por cumplimiento, por culminado su ministerio terrenal, en lo que concierne o corresponde a su primer advenimiento, la faceta del siervo sufriente, manifestando luego su victoria sobre el pecado y la muerte, resucitando de entre los muertos y ascendiendo triunfante ante el Padre a su trono de gloria en el cielo, afirmando así nuestra justificación delante de Dios, consolidando la fe de sus apóstoles y estableciendo la base de la iglesia, quedando ahora la humanidad expectante de su segundo advenimiento, en que manifestará su gloria humana y divina y establecerá su reino en juicio y poder. Amados hermanos, la palabra del completo perdón que se encuentra en Lucas 23:34 y que nos dice, y el Señor Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Es un tema hermoso y precioso, que por el momento lo vamos a dejar aquí en esta primera entrega y continuaremos desarrollando con toda su amplitud y su contexto total para que comprendamos bien toda la esencia de su enseñanza en la siguiente entrega.
Así que le invito que esta segunda parte de este tema usted la escuche y la viva en nuestro culto de las 11 a.m. Así que no pierda la conexión. Que el Señor les bendiga. Antes de dar por finalizado este culto, queridos hermanos, yo le invito a que incline su rostro y oremos al Señor para pedir la bendición sobre esta palabra que hemos aprendido hoy. Padre bueno y eterno, te damos gracias, Señor, por tu magnífica obra, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque nos diste a tu Hijo Jesucristo, Señor, porque no merecíamos esa salvación tan grande, Señor, que tú ofreciste a través de tu Cordero escogido, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a esa realidad. Ayúdanos, Señor, a tener la fe requerida, Señor, para aceptar y creer el Evangelio, Señor, de manera genuina y verdadera, Padre. Para dar ese fruto de arrepentimiento, Señor, que tú quieres ver en nuestras vidas, Señor. Para nacer de nuevo, Señor. Para honrarte y glorificarte como tus hijos, Señor. Y exhibir, Señor, tu justicia delante de los hombres a través de la exposición, Señor. De la predicación, Señor. De la proclamación de tu santo Evangelio, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, de que derrames tu gracia, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en los momentos de prueba, Señor, y dificultad en que estamos atravesando, Señor, y podemos atravesar más adelante antes de tu venida, Señor. Que te pedimos, Padre, que sea pronto, Señor. Anhelamos, Señor, tu regreso. Anhelamos, Señor, tu venida, Señor. Anhelamos estar en tu presencia, Padre. Eso te lo pedimos y agradecemos en un nombre glorioso, bendito y eterno de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra y continuamos con este culto especial ahora dándole un espacio a estos niños preciosos de la Escuela Bíblica Infantil. El día de hoy de la clase de abejitas, la niña Valeria Isabel Muñoz de la maestra Mónica Hernández nos trae el versículo de Génesis 12:2. Pongamos mucha atención, hermanos. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y grande seré. Tu nombre será bendición. Génesis 12:2. Hemos llegado ya al final de este culto. Le invitamos a seguir nuestros cultos virtuales y especiales de Semana Santa. También a continuar con la segunda parte de este tema que estamos estudiando el día de hoy, de la serie de las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario, la primera palabra, la palabra de completo perdón. Que Dios les bendiga.